Perfecto, ahí estamos. Bueno, bienvenidos a este quinto encuentro de Contabilidad Internacional INIT. Vamos a iniciar entonces con las dudas del taller parcial. Por acá lo tengo. Primero les voy a pedir excusa porque en el punto 12 yo ya me había dado cuenta el miércoles, pero no les comuniqué. Y hoy una compañerita me escribió y efectivamente le dije que sí, que había un error en el segundo interrogante del numeral 12, porque yo tuve un error allí de digitación y le coloqué 49.887.229, pero iba a colocar, porque los talleres yo no los tomo de textos, yo los talleres los diseño, yo diseño los talleres, entonces de ninguna de las anteriores. Y yo coloqué 49.887.229 y me faltó colocar de ninguna de las anteriores. Entonces, esa parte iba a ser lo que mencionaron ahorita, la cascarita, porque, pero la cascarita fue mía porque olvidé colocarle el literal de, que era ninguna de las anteriores, para que fuese esa la correcta. Pero sí, efectivamente, el resultado da 49.987.229, ¿verdad? Los que ya hicieron ese punto. No, profe, sí. 49.887.229. Sí da 49.887. Yo hoy lo hice en el Excel y no me dio profe. Eso. A mí me dio 887. A mí también, profe. Y en el enunciado está 49.987. Ah, correcto. Entonces estoy mal. O sea, yo sé que estoy errada en 100.000 pesos. Sí, da 880. Sí, profe. Pero sí es 887. Ahí es que usted de pronto entonces nos valga esa respuesta con el 8. Sí, claro. Sí, claro. Es que profe, esa es la respuesta correcta. Y también en el numeral 1 que dice sobre el valor en libros, la respuesta B dice 20.112 cerrados y en el ejercicio da 20.112.771. Espérame, ¿cómo estás haciendo el ejercicio? Vamos a hacer ese ejercicio 2 en un momentico. Mira, dice que el valor del activo, el valor de adquisición del activo es 56.789. ¿Estamos? Sí, sí. Con una vida útil de 8 años. Sí. Y dice que el activo tiene 62 meses de adquirido. Sí. Entonces, ¿cómo hiciste el valor en libros? Profe, pues para la depreciación saqué la depreciación anual, luego la saqué mensual y luego multipliqué la depreciación acumulada, que serían 62 meses que llevamos con el activo. 59.789, sí. ¿Cuántos años son? 8 años. Serían 96 meses. Entonces sería el valor del activo dividido 96 por 62. Me da 36. 676.229 a la depreciación acumulada. Sí. Y el valor en libros es 20.112.771. Exacto. ¿Cierto? Entonces, no es A, pero tampoco B, entonces ninguna de las anteriores. Ah, bueno, profe, es que pensé que de pronto era errores ahí, pues no sé, lo mismo que pasó con el otro. Entonces, en el numeral 2 sí nos vale seleccionar la respuesta B. Sí, claro. O también bueno. Sí, y si en esta pregunta 12 tienen 20.112,
pues digamos que lo vamos a aproximar, no tengo problema con eso. La idea no es tanto que las cifras queden exactas, o sea, la idea sí es que las cifras queden exactas, ¿cierto? Pero también el objetivo principal es que ustedes hagan la práctica y definan de dónde sale cada resultado, ¿sí? Sí. Más que encontrar el resultado exacto con decimales, pues sí, pero la idea es que hagan el ejercicio, que practiquen y entiendan cuál es el objetivo de la NIF en cuanto a la valoración de los activos a modelo del costo o a costo revaluado Sí. en medición posterior. Listo. Si me Listo. colocan B, se las voy a hacer dar como válidas. Y si me colocan ninguna en las anteriores, también. Ah, bueno, profe, porque pues yo personalmente había seleccionado esa porque yo dije, de pronto fue un error ahí cuando digitó, entonces yo había seleccionado esa. Perfecto, no hay problema. Pero te quedó claro cómo se hace el ejercicio. Pues Sí, claro, profe, claro. ustedes ya son contadores, ¿cómo no van a saber, cierto? Ajá. Bueno, qué otra duda tenían? Creo que tenían una duda también, que fue la que me manifestaron en el punto del promedio ponderado de los inventarios. ¿Cierto? Que también les da con decimales y yo tengo la cifra redondeada, entonces yo no tengo en cuenta ahí decimales. Sí, profe, en el punto 11, por 10. ejemplo, en el 10, por ejemplo, usted tiene la respuesta B, 1248, y a mí me da 1249. Pues veo que es como aproximaciones nomás. Pero es sí. que esa aproximación la hace el Excel. Si uno Sí. pone el Excel con decimales, da el valor que puso ahí la profe. Lo que pasa es que ya no le puso con decimales. Yo, por ejemplo, puse ese, el que estaba ahí, pues debido a que vi que el Excel. 248. Ajá. Ese puse yo también. Ah, perfecto. Listo. Listo, profe. Bueno, ¿qué Profe, yo otra tengo dudita tiene? inquietud en la contabilización de la revalorización. Pues yo me vi el video y usted Cuéntame. dijo cómo, pero yo intenté hacerlo y entonces como que no lo hice bien porque eso no me dio partida doble. Bueno, entonces la revalorización que tiene dos momentos, ¿cierto? El momento del ajuste al valor del activo como tal y el ajuste al valor de la depreciación. Ambos se suman y es el valor que aumentó el activo. Entonces, voy a abrir acá el Excel. Si yo tengo ese activo que compramos por 56,789, ¿cuál es el del punto 12? ¿Cuál es el valor del avalúo, del valor razonable en el momento? 70 millones. 70 millones. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el ejercicio acá. Entonces, la variación me da 49,887,229. La depreciación me arroja un factor del 65%, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces yo tomo los 49,887,229 y los multiplico por ese 65% y me da 32,218,836. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces sumo el valor de la variación y sumo el valor a ajustar la depreciación. C28. Y me da un ajuste de 82,106,065. Esperen, les voy a presentar. Aquí vamos aquí.
Ya están viendo el Excel. Sí, profe, ya. Perfecto. Entonces aquí tenemos el modelo revaluado de ese activo fijo que compramos hace 62 meses. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este valor, los 138, es el valor en el que tengo que aumentar el activo. ¿A qué cuenta registro estos 138? Los tengo que registrar en la cuenta del activo, que para nuestro caso es no dice qué tipo de activo es. Digamos que es una máquina, entonces en maquinaria registramos esos 138. ¿Qué vamos a hacer con los 68? Los tenemos que registrar a la depreciación acumulada, es decir, a la 1592. ¿Sí? Estamos. Sí, profe. Perdón, espérenme un momentico. Lo que vamos a aumentar en el activo, qué pena, lo que vamos a aumentar en el activo son los 82, o sea, la revaluación. Es la revaluación, los 82, 106, 065. ¿Y qué vamos a registrar en la depreciación acumulada? Los 32, 218. Pero ¿cómo? Como el crédito, o sea, en la 1592, no vamos a registrar un gasto, vamos a registrar en la 1592 los 32. Y esa diferencia que nos queda, lo registramos a una cuenta del patrimonio, un superávit por revalorización de 49,887,229, que es que la variación del activo. ¿Entendido ahí? Ok, Entonces, ¿qué profe, vamos a hacer? El eso me está cuadrando. Porque en el video usted dice que había que de la revaluación aumentar el activo y aumentar la depreciación. Y se llevaba al total a un superávit del patrimonio, ¿cierto? Pero realmente no es el total, la sumatoria de esos dos, sino que entonces sería la variación. Por eso es que no me estaba cuadrando. Pero no tenemos en la diapositiva el ejercicio que estaba, en la diapositiva está el ejercicio, en la diapositiva está el registro del ejercicio que hicimos. Del superávit, yo no lo vi, profe. Sí, sí, ya te voy a mostrar la diapositiva que tengo ahí. Ah, vale, profe, gracias. Porque yo me centré mucho, fue en la explicación como tal, que usted nos hizo en el Excel. Y entonces ahí no estaba ese registro de la valorización. Entonces, posiblemente por eso no lo vi, porque yo no me centré tanto en las diapositivas, sino que me centré mucho fue en la explicación. Ah, correcto. Entonces, mira, ya estás viendo la diapositiva. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el registro del ajuste de esa revaluación. Entonces, lo que aumentamos, vamos a mirar si tengo acá el ejercicio como tal. Entonces, mira, la revaluación es lo que vamos a registrar. Entonces, ¿cuánto registramos aumentando el activo? Los 38,031. La depreciación acumulada en la 1492, como lo registrábamos bajo normas colombianas con códigos, entonces el valor de la revaluación, el valor del ajuste de la depreciación y un superávit por revaluación de la diferencia, es decir, la variación del activo. Listo, profe, ya me queda muy claro, gracias. Entonces, ¿de qué valor te va a quedar en el activo? Te va a quedar el valor del ajuste, te va a quedar los 138,895 con una depreciación acumulada de 68 para un valor neto en libros de 70 millones.
para este caso de este ejercicio. Listo. Sí, profe, gracias. Perfecto. Voy a ver el video. De pronto fue que en el video tuve la confusión y les di mal el dato, pero entonces aquí ya lo estamos aclarando. Entonces, ¿qué es el modelo revaluado? ¿Cuál es el valor neto del activo? El valor razonable que nos den en ese momento. Ese es el valor en el que tiene que quedar el activo, el valor neto en libros, una vez restada la depreciación. ¿Qué otra duda tenemos que aclarar o qué otra cosita? Ese es el taller. Profe, yo, por ejemplo, en el punto 3 tengo como una inquietud con ese arrendamiento, porque ahí nos dice que el inventario, pero no especifica si el producto en proceso, si producto terminado, entonces simplemente dice inventario, entonces la verdad no sabía si llevarme el arrendamiento o no llevarme el arrendamiento. Bueno, espérame, el punto 3 dice determinar el costo del inventario, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué tenemos? Costos totales fase de producción, desperdicios, depreciación de máquina, mantenimiento de máquina y arrendamiento del almacén producto terminado. Independientemente de qué tipo sea el inventario, yo les dije algo en clase. ¿Quién me recuerda? ¿Qué dije yo? Que cuáles arrendamientos se podían tener en cuenta. Se pueden tener en cuenta todos los que tengan que ver con el inventario, como en este caso se está almacenando el inventario ya terminado ahí, entonces sí hace parte del costo de los inventarios. Bueno, ¿qué dice la norma? Que se llevarán al rubro de inventarios todo lo que tenga que ver con su fase con sus materias primas, su fase de transformación y su fase de producto terminado, ¿cierto? Pero el arrendamiento del almacén como tal no hace parte del costo del inventario, porque dice de producto terminado, es decir, el almacén donde ya lo tengo a disposición para la venta. Ese arrendamiento no es parte del inventario. Listo. Si yo tengo una bodega para almacenar el producto terminado, esa bodega no hace parte de ese proceso. Yo no necesito esa bodega para poner a disposición mi producto. Ya lo tengo listo para venderlo, entonces no sería necesario tener la bodega. Por lo tanto, no es apropiado llevarlo dentro del costo de inventarios. Ya eso sería un costo administrativo, un gasto administrativo. Y los desperdicios, la norma dice que solamente puedo tener en cuenta el desperdicio que sea normal, que sea configurado como el desperdicio normal de fabricación, más no aquel desperdicio que sea producido por contingencias, como en este caso por el debilitamiento, que hubo una incapacidad y se paró la producción y se dañaron algunos artículos que estaba produciendo. Ese desperdicio es anormal, quiere decir
que no iría dentro del costo de los inventarios, sería un gasto, afectaría a cuenta de resultados y sería un gasto. O sea que ese dato aquí no nos sirve, eso tenemos que llevar solo los 200, que dice que normalmente... Ajá, desperdicios normales, ¿qué son desperdicios normales? Lo que queda después de cortar las piezas, ¿qué más puede ser? Sí, lo que queda después de cortar una pieza, ese sería el desperdicio normal, en telas, por ejemplo, en cueros, ese sería la parte del desperdicio normal, pero ya porque, digamos, porque alguien se desconcentró y cortó mal la pieza, entonces eso sería ya afectación del resultado, no iría dentro del costo. Ah, ya entiendo, profe. Entonces, como aquí está aclarando que el debilitamiento de los controles operativos que se produjo mientras el propietario gerente se encontraba en el hospital hizo que el desperdicio de materias primas aumentara. Es decir, no había control sobre los operarios y no hicieron la tarea como era debido. Entonces, desperdicio, ese sería un gasto en el que tiene que incurrir la empresa y no debe ser reconocido dentro de ese costo de inventarios como tal. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, no, ya vamos a empezar. La última y empezamos porque hoy hay parcial y se nos hace el tiempo más corto para el tema que debo presentar. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Vieron el videito de los métodos de depreciación? Profe, qué pena interrumpirla. Es que no me queda clara el tema anterior con el tema del desperdicio, porque yo sí lo vi. Es que el tema del desperdicio es un tema que surge desde el mismo momento en que yo estoy haciendo la producción, independientemente de que si el gerente o no esté incapacitado. Si ya el tema del desperdicio, o sea, yo sí lo incluí, no sé si ustedes le entendí mal que no se incluía. Lo que pasa es que el desperdicio normal sí se puede incluir, pero el que es anormal no se debe. La norma como tal dice que no se debe incluir. Pero es que leamos el ejercicio, profesora. Dice, una entidad fabrica camisetas en algodón. Costos totales, bueno, la fase de 10. Costo de desperdicios normales, 200. Perfecto. Dice, ahora bien, el debilitamiento de los controles operativos que se produjo mientras el propietario gerente se encontraba en el hospital hizo que el desperdicio de materias primas aumentara a 700 por fase de producción. O sea, por fase de producción, ¿qué quiere decir? Pues yo lo asumí, discúlpeme, en el proceso de producción, no por fuera del proceso de producción. Entonces yo también creo que también lo incluí, sí señora, qué pena, también lo incluí. No, no te preocupes. Entonces me quedó como, sí, no, que me quedó como la duda de que le había entendido de que no se incluía. Sí se incluye, pero el que sea normal. El desperdicio normal sí se incluye. Pero como es algo anormal, es algo atípico, fue producto del descuido, fue producto de que no estuviesen supervisando los trabajadores, fue producto digamos, de distracción. Entonces, la norma dice que ese desperdicio anormal no se debe tener en cuenta para el costo de los inventarios. Pero bueno, como tal, los 200.000 sí se deben tener en cuenta, sí se pueden tener en cuenta. No, yo sí cometí el error en que tuve en cuenta los 700, porque la verdad pues sí lo vi desde el proceso de producción y pues independientemente de que se presentara, sí lo asumí así. Entonces ya me quedó mal.
No te preocupes por eso. No hay problema. Gracias por preguntar. Gracias por todas las dudas que surgieron, porque hay personas que no preguntan por temor o por lo que sea, y a mí me interesa que el tema quede claro. Gracias por haber preguntado, pero no te preocupes si no lo hiciste bien. Me imagino que los otros ejercicios están bien. Simplemente los ejercicios se hacen, es como para esto, para que les quede claro, para hacer más práctico, para que si en algún momento surge una duda, la podamos aclarar. Perfecto. Entonces no te preocupes. Ya lo subiste, ya subiste el taller. Sí, profesora, lo subí desde esta mañana. Ay, qué juicio. Pues digamos que lo revisé, pero sí hubo como que hay cosas que corregir, digamos que de acuerdo a lo que usted me dijo y está diciendo ahora, pues creo que por ahí hay cositas que se me escaparon, pero bueno. Pero ya quedaste full para el parcial. Ya ahora ese parcial va a ser de 5 entonces. Ya con las dudas que les aclaré, ya es que obtengan una muy buena nota. Bueno, muchachos, entonces, ¿vieron el videito de la depreciación o no? No es nada diferente a lo que yo pienso que ya han visto durante el transcurso de la carrera. La norma 16 de... ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar? Bueno, entonces, la norma como tal hace referencia a 3 métodos de depreciación. Entonces, el método de depreciación de línea recta, el más usado, el más conocido, que es el valor del activo dividido en su vida útil, la vida útil asignada, porque ahora lo permite la norma, la vida útil que sea asignada por la empresa de acuerdo a sus políticas contables. Recordemos que ese método de línea recta por la norma colombiana era equipos de computación y comunicación a 5 años, muebles enteres y maquinaria a 10 años y edificaciones a 20 años. La norma ahora dispone que la empresa, de acuerdo a sus necesidades, a lo cotidiano, a las políticas que sean diseñadas de acuerdo a la actividad de la empresa, entonces va a definir la vida útil de esos activos fijos. Y define entonces que solamente puede usarse 3 métodos de depreciación: el de línea recta, como les digo, el de valor residual o método de saldos decrecientes y el de unidades de producción. Entonces aquí tenemos un ejercicio en el cual es una maquinaria que tiene un costo de adquisición de 16.500.000, una vida útil de 5 años, una depreciación anual de 3.300.000 y un valor neto en libros de 13.200.000. Entonces, ¿de dónde sale ese valor neto en libros? Pues la maquinaria registrada, la depreciación acumulada es un gasto, va contra resultados, pero lo que hace el efecto de esa 1592 de depreciación acumulada es restar al valor del activo. Por eso hablamos de un valor neto en libros, porque es una vez descontada la depreciación o el deterioro del activo. Entonces, línea recta, el valor del activo dividido el número de años, o en este caso el número de meses, porque generalmente la depreciación en la contabilidad se hace de manera mensual. La norma dice que se debe hacer por lo menos una vez al año, pero proporcional a lo que represente ese año.
El método de saldos decrecientes es un mecanismo de depreciación acelerada que permite reconocer un mayor desgaste del activo en sus primeros años y uno menor hacia los años finales de su vida útil. ¿Qué se debe hacer entonces? Se debe estimar un valor residual para el activo, el cual quedará al final del periodo. Hallar el factor de depreciación. Y tenemos, por ejemplo, una maquinaria cuya vida útil es de 10 años. Hay un indicio de que su rendimiento es mayor en los 5 primeros años y que en los últimos, por el desgaste, el rendimiento será menor. Siendo este el caso, lo mejor sería depreciar más los primeros años la maquinaria y menos los últimos años. Para esto será útil el modelo de depreciación de saldos decrecientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el factor, hay dos métodos para hallar para establecer esta depreciación. Entonces, el primero es a través de un factor o una fórmula en el cual yo tengo el valor del activo, asigno el valor residual. Ese valor residual quiere decir que será el valor que va a estar en libros en el momento en que termine la vida útil de ese activo. Quiere decir que en 5 años el valor residual de ese computador va a ser 1.200.000. Entonces, ¿qué tenemos? La fórmula dice que es 1 menos el valor residual dividido el activo elevado a la 1 sobre el número de años de vida útil. N es el número de años de vida útil. Entonces tenemos ahí que aplicando ese factor, un numerito que es el que vamos a multiplicar el valor del activo para hallar esa depreciación por año. Voy a pasar entonces al Excel para que lo hagamos. No les envié este Excel, ¿cierto? Qué pena. Bueno, ahora al terminar la clase les envío el Excel. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí, vamos a hallar este factor. Entonces, el factor es igual a 1 menos... Pero no está presentando la pantalla. Ay, gracias. Me olvido preguntarle al ingeniero el por qué no me cambia cuando yo cambio de pantalla. Ahí sí. Sí, profe, ya. Gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Tengo que voy a hallar el factor para hallar la depreciación anual de este activo con valor residual de 1.200.000. Entonces, ¿qué tengo? 1 menos el valor residual, que es 1.200.000, dividido el costo del activo elevado a la 1 dividido el número de años de vida útil, que son 5. Entonces, este es el factor que tengo. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cuál va a ser el valor de esa depreciación? Entonces voy a tener que el valor de esa depreciación es 14.800.000 por ese factor. Serían entonces 5.845.412. ¿Cuál es el valor de la depreciación acumulada? Igual. ¿Cuál es el valor neto en libros? Entonces, este que tenemos acá, 14.800.000 menos la depreciación acumulada. Ay, si esto me da me arrastra la fórmula, no me la arrastra.
Entonces, luego, ¿qué vamos a tener? El valor neto en libros por el factor, siempre por el factor. Entonces, vamos a inmovilizar esa celda de ese factor. Esta, esto la inmovilizamos y así sí me va a dar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 14.800.000, tenemos el factor, lo multiplicamos por ese factor, me hallo la depreciación acumulada. Entonces, ¿qué característica especial tiene este método de depreciación? Que cada año va a ser menor la depreciación. Se va a depreciar muchísimo el primer año y luego va a ir reduciendo la depreciación. Y la segunda característica es que al finalizar esa vida útil me va a quedar el valor residual de 1.200.000 pesos, que fue el que estimé al inicio de esa vida útil del activo. Este es uno de los métodos hallando este factor. Y el siguiente método, que es el mismo, unidades decrecientes, pero me va a arrojar un resultado de depreciación diferente, pero teniendo en cuenta que el valor residual va a ser el mismo al finalizar esa vida útil. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el valor neto del activo, ya no va a ser el 100%, sino una vez restado el valor residual. Entonces, 14.800.000 menos 1.200.000 me da 13.600.000. Tengo aquí los periodos de vida útil y tengo aquí que tengo que sumar esos años de vida útil, pero de manera descendente, iniciando con el último año de vida útil. Quiere decir que yo entonces, como son 5 años, debo iniciar en 5. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, sumo ese número de años de vida útil y me da 15. ¿Cuál es el factor entonces para hallar la depreciación? Entonces, es este numerito, el número 5, número de años de vida útil en forma descendente, dividido el total de años que me suman. Y así lo hago con todos. Vamos a inmovilizar este 15. Y así lo hago con todos estos. Entonces, ¿qué tengo? Que me va a dar un resultado de depreciación diferente, pero voy a obtener el mismo valor residual a final de año. ¿Por qué? Porque aquí inicié restando el valor residual en el activo. Entonces ya no voy a tener 14.800, sino 13.600. Este factor es el que me multiplica el valor neto del activo para hallar la depreciación. Miren cuánta diferencia hay entre uno y otro. En el primer año hay una diferencia de 1.312.000. Entonces ya la empresa define cuál es el modelo que va a usar, si va a tener ese método de depreciación de saldos decrecientes, entonces debe definir cuál factor es el que va a usar para hacer esa depreciación. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Entonces aquí el valor neto del activo va a ser 0, pero ya tenemos registrado el valor residual porque lo compramos en 14.800. Entonces ahí nos quedaría el mismo 1.200.000. Pero la depreciación sería a valores totalmente diferentes. Entonces ya es que hagan cada empresa en particular que seleccione este método de depreciación, que selecciona cuál es el que más le conviene. Lógicamente, para efectos de declaración de renta, entonces van a existir partidas que generan impuesto diferido porque el método de depreciación aceptable fiscalmente es el de línea recta. Entonces ahí tendríamos diferencias entre la contabilidad y en la conciliación, y arrojaría partidas para impuesto diferido por esas diferencias.
Entonces, vamos a mirar el siguiente método, que es el de unidades producidas. Yo pienso que esto para ustedes no es nuevo, ¿o sí? Profe, la verdad, yo solo había visto el de línea recta. Bueno, entonces yo estaba haciendo esto así como muy por encimita porque yo asumo que ya han visto muchos de los temas que yo les estoy aportando en la clase, entonces por eso a veces no me centro como tanto en ejercicios o en algo porque asumo que ya los han practicado. Es más, profe, ese de PEX, ese de los inventarios, nunca lo vi. Ahora que usted no lo dejó en ese taller, yo, virgen bendita, ¿y esto qué es? Eso de primeras en entrar y primeras en salir, ¿cómo así? Si es que bajo la norma colombiana también se usaban esos métodos. Por el contrario, antes... Eso se ve como en contabilidad 2, creo. Y entonces, cuando estuve viendo esa contabilidad, tuvimos como un inconveniente ahí con el profesor, bueno, quedaron muchos temas sin ver. Ya después, cuando una compañera lo estaba viendo, me dijo que es que estoy viendo PEX, y yo, pero ¿cómo así? ¿Eso qué es? Yo eso nunca lo vi. Bueno, entonces, perfecto, van a salir súper bien preparaditos para la clase de NIT. Están viendo contenidos nuevos, qué bueno, yo creí que simplemente les estaba haciendo un repaso de lo que ya habían visto en otras unidades. Pero bueno, entonces, por favor, si tienen dudas, me preguntan, porque de verdad que asumía que esto era simplemente un repaso, un recorderis de lo que ya tenían conocimiento. Perfecto, entonces vamos a este tercer método, que sería el de unidades producidas. ¿Están viendo esta presentación? Sí, profe. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, unidades producidas es una forma de calcular la pérdida de valor de un activo mediante una estimación de las unidades producidas anualmente y no en función de la duración de su vida útil. Es decir, aquí no tenemos en cuenta si le vamos a estimar 8 años, 5 años, sino que vamos a decir que esta máquina nos tiene que producir 20.000 unidades en tanto tiempo. Igual tenemos que asignar años, ¿cierto? Pero en función de unas unidades producidas. Para determinar la depreciación por este método, se divide en primer lugar el valor del activo por el número de unidades que puede producir durante toda su vida útil. En cada periodo se multiplica el número de unidades producidas en el periodo por el costo de depreciación correspondiente a cada unidad. Ejemplo, si una máquina nos costó 15 millones, tiene un valor de adquisición de 15 millones y yo le proyecto que esa máquina me va a producir 50.000 unidades, entonces cada unidad va a tener un costo asignado de 300 pesos. Costo de depreciación. Entonces, otra forma de asignar el valor de la depreciación es establecer un porcentaje de producción por año y se estima una vida útil. Es decir, si la máquina tuvo un costo de adquisición de 15 años, las unidades a producir en su vida útil son 50.000 y en el primer año estimamos que lógicamente como la máquina está nueva, va a tener una producción más óptima, entonces que ese año nos va a producir el 30%. Entonces la depreciación acumulada de ese año, al finalizar ese año, va a ser 4.500.000. Ese va a ser entonces el desgaste que vamos a estimar de ese activo. Igual, el registro es exactamente el mismo, el gasto de depreciación siempre con efecto de resultados contra una depreciación acumulada que me disminuye el valor en libros y me permite definir el valor neto. Profe, una pregunta. Tenemos, señora. ¿Esos porcentajes están de acuerdo a la política contable o de pronto la norma nos da esos porcentajes? No, es de acuerdo a las políticas de la empresa y a lo que la empresa tenga conocimiento o una persona experta en la empresa que defina o de acuerdo a lo que tenga en el registro histórico de producción, que defina cuántas unidades puede producir una máquina en determinado tiempo.
Ah, listo, profe. Es de Gracias. acuerdo a la política. Profe, Perdón, una con pregunta, gusto. qué pena. Dime. ¿Este tema va a entrar en el parcial? No, señorita, solo línea recta. Ah, bueno, profe, gracias. Este entra en el parcial final. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? La misma máquina, pero entonces la producción esperada va a ser 80.000. El valor a depreciar por unidad son 187.5 pesos. Las unidades producidas en el primer año fueron 19.000. Entonces, 19.000 por 187.5 me da un valor de depreciación de 3.562.500. Y las unidades producidas en el año 2 fueron 15.600. Entonces, el valor de la depreciación son 2.925.000. De esta forma podríamos estimar esas unidades producidas. O este es el segundo método, que quiere decir que de acuerdo a la vida útil va a producir un porcentaje cada año. Entonces, si son 8 años la vida útil, entonces, ¿cuánto porcentaje voy a asignar para el desgaste de esa máquina? Entonces definen esto, se supone que es mediante política, la norma no dice cuánto tengo que depreciar X o Y o qué porcentaje le tengo que asignar, si son máquinas, si son muebles, si son equipos de cómputo, la norma como tal no dice. Es más, esto simplemente se asignaría a equipos de producción, no serviría para equipos de cómputo a menos que con los computadores hagan algún tipo de actividad que puedan medir de esta manera, ¿cierto? Por servicios, si es a través de servicios prestados a través de ese computador, pues sí podrían hacerlo de esta manera. Pero generalmente esto se hace es para fábricas, para equipos o propiedad, planta y equipo que sea asignada a una producción. Entonces tenemos el ejemplo proporcional a esta producción. Entonces se definió que en el primer año sería el 20, el segundo el 18, el tercero el 16 y así sucesivamente hasta depreciarlo completamente esos 15 millones de pesos. ¿Entendido? Entonces vamos a... Bueno, hasta aquí tenemos el tema de depreciación. Vamos a contemplar otro punto, el cual habla la norma, la NIC 16, Norma Internacional de Contabilidad número 16 de propiedad, planta y equipo, que es sobre el valor de desmantelamiento de una máquina o de un equipo antes de terminar su vida útil o al terminar su vida útil. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que entendamos un poquito lo del desmantelamiento. Entonces dice que el 1 de enero de 2019 la compañía Metales AA SAS compra de contado una máquina por 142.300.000, que el transporte fueron 7.300.000, el ensamble de instalación 6 millones de pesos, que esa máquina tiene una vida útil de 12 años asignada, que la vamos a depreciar por el método de línea recta y que dentro de los cálculos del valor futuro, es decir, quitar esa máquina, sacar esa máquina de donde la colocamos a disposición de la producción, en 10 años van a ser estimados en 6.346.488, sobre una tasa de inflación del 3.5 por año. Entonces, se pide establecer el costo de adquisición del activo, calcular la cuota de depreciación mensual y calcular el ajuste de la provisión para desmantelamiento del activo y la contabilización de los hechos.
Es decir, que lo que hace el desmantelamiento o esa asignación, esa estimación de ese valor, es hacer una provisión de que de un gasto que voy a tener una vez termine la vida útil ese activo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este valor de 6.346.488 es un valor futuro, es decir, un valor que designé o estimé para dentro de 12 años. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con ese valor? Matemáticas financieras. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Traer a valor presente ese valor de desmantelamiento que estoy estimando. ¿Cómo lo voy a traer a valor presente? Con la formulita que está dada en las matemáticas financieras, que dice que es el valor futuro por 1 más el interés elevado a la menos n. ¿Por qué a la menos n? Porque lo tengo que traer de dentro de 12 años, que lo estimé, a hoy. Entonces, vamos a traerlo a valor presente. Una vez aplicamos esa fórmula, por favor la pueden hacer en sus calculadoras. 6.346.488 por, tienen que abrir paréntesis para que esa fórmula se la resuelva la calculadora y si no, no les va a dar el mismo resultado. Punto 035 sale de dividir el 3.5 en 100. En la calculadora del celular tiene ese triangulito para elevar y si no, el computador. A la menos 12. Efectivamente, sí les dio. Espere, profe, que estoy aquí cacharreándole ahí. Sí, profe, sí dio. Ah, Pues, bueno. como que se redondeó. Sí, se redondea porque da 199.999.76. Sí, profe. Bueno, ustedes ya son todos unos financieros también. Perfecto. Entonces, el valor presente de ese desmantelamiento es de 4.200.000. Esa es la primera parte. Valor presente del desmantelamiento. ¿Cuál es el costo de adquisición de ese activo? A ver, cuéntenme. Ustedes, señores contadores, que ya saben qué pueden llevar al costo de adquisición de los activos bajo NIF. ¿Será que puedo sumar todo eso o qué debo quitar? Profe, pues yo creo que se lleva todo, porque está comprando una máquina y tienen que hacer algún tipo de remodelación o instalaciones, o no iría incluido para que pueda funcionar la máquina. ¿Qué me dice entonces la norma? ¿Que yo puedo hacer qué? Con mis activos, ¿qué puedo hacer? Que el costo de adquisición de mis activos que lleva. O sea, hay que sumarle todo para que, o sea, se debe llevar todo hasta que esté en funcionamiento, pues en este caso la máquina. Se reconocería todo en el activo. Correcto. Entonces, ¿qué dice la norma? La NIC, porque recuerde que la norma colombiana no permitía eso. Solamente permitía llevar a la contabilidad, al activo, registrar el valor de adquisición. ¿Qué dice la norma? Que yo voy a registrar en mi cuenta de activos la adquisición, su valor, su costo de adquisición,
más todos los gastos en que tenga que incurrir para poner a disposición ese activo, ¿cierto? Para poner a disposición o al servicio de la empresa ese activo. Pero que solamente puedo llevar ahí los impuestos que no sean descontables. Quiere decir que si tuviese el valor masiva, sería solamente este valor de 142. O si este valor fuese IVA incluido, que yo no lo discriminé, entonces tendría que quitarlo, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa con los activos con el IVA? Nadie me dice, profe, eso no es así. Profe, el IVA de los activos no es descontable. Ah, qué bien, muchas gracias. Yo sigo y sigo, yo vamos a ver quién me va a decir. ¿Quién va a decir, profe, eso así no es? Perfecto, mil gracias. Efectivamente, más los impuestos, el valor, el IVA se debe incluir dentro del costo de adquisición de los activos. En los inventarios, no, pero en la adquisición de propiedad, planta y equipos sí se debe llevar como un mayor valor del activo. ¿Por qué? La compañerita lo dijo. No es un impuesto descontable. Perfecto, mil gracias. Entonces, siendo así las cosas, tendríamos que nuestro costo de adquisición del activo sería el precio de adquisición, el transporte y seguro, el ensamble e instalación y la provisión por desmantelamiento y retiro. Entonces, ¿cuánto quedaría el activo? 159.800. ¿Estamos o no? Sí, profe. Gracias. Y su vida útil es de 12 años. ¿Cuánto es el valor de la depreciación? Profe, ¿cuántos años? 12 años. Profe, 13.316.666. Correcto, pero esa es la anual. Pero mire que el ejercicio dice mensual. Entonces, 1.109.722. ¿Segura? Yo cogí la anual y la dividí en 12 meses. A mí me dio lo mismo. A mí también. Diga, sí, profe, estoy segura. Yo lo hice en mi calculadora. Profe, ¿usted por qué desconfía de mis habilidades? No, sí, porque luego uno no opina. Ah, no, yo no estoy desconfiando. Tú viste la que dudó. Tú dices, a mí me dio eso. Muchachos, en ese parcial lean muy bien, no solamente en el parcial, siempre, siempre lean bien, no se queden con nada, pregunten, analicen, listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un registro del activo, entonces, por 159.800.000. ¿Cómo? Como lo hayamos comprado, de contado, con cheque, con un préstamo del banco X, entonces 159.800. La depreciación acumulada, acá dice por año, pero el ejercicio lo estaba pidiendo por mes, ¿cierto? Entonces, por mes. ¿Qué tenemos entonces? Que si registramos uno a uno los rubros,
pero es lo mismo. Si registramos precio de adquisición, activo fijo contra lo que, como hagamos el pago. Transporte y seguro por adquisición de máquina, en el mismo activo, 7.300.000. Pero dejé aquí aparte, o sea, lo pueden registrar el 100% de los 159, pero aquí dejé aparte, o sea, para que ustedes visualicen cómo se registra esa provisión por desmantelamiento, que sería de 4.200.000, es decir, allá los incluyo en los 159 y esta parte entonces no sería con un pago, sino que sería a una provisión. Entonces, de esos 159.800.000, yo no voy a pagar 4.200.000, porque lo que pagué fue los otros 3 rubros. Entonces, esos 4.200.000 irían entonces a una provisión de desmantelamiento. Eso no me generó un costo por ahora, ni un gasto. Generó fue una provisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como cada año yo tengo que causar el gasto o el ajuste de esa provisión para que al final del periodo de la vida útil de ese activo me dé los 6.346.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese valor de desmantelamiento lo tengo que multiplicar por ese factor de la inflación que me dijeron que era el 3.5% anual. Entonces, el 4.200.000 por el 3.5 me da 147.000. Ahí sí voy a registrar un gasto de ajuste por provisión de 147.000 pesos. Contra una provisión por desmantelamiento de 147.000. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar una cosita en el Excel. Profe, una pregunta. Señora. ¿Siempre es necesario hacer esa provisión de desmantelamiento? No, solamente si la empresa lo define que va a hacer esa provisión para el desmantelamiento de esas máquinas y tiene que incurrir en esos costos. Ah, bueno, profe. Una vez terminada la vida útil de ese activo. No lo tengo en este ejercicio aquí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para el año 2? No lo tengo aquí en el Excel. ¿Qué vamos a hacer entonces en el año 2? En el año 2, el registro de ajuste por desmantelamiento va a ser, ya no van a ser los 4.200.000, sino que van a ser 4.347.000. Entonces, el ajuste, ¿por qué? Porque la provisión ya no va a ser 4.200.000, sino que me va a aumentar en 147.000. Entonces, lo que debo hacer es calcular el 3.5% de esos 4.347.000. 4.347.000 por el 3.5% me daría 152.145, que es el valor en el que tengo que aumentar esa provisión de desmantelamiento. En el año 12, esa provisión va a ser igual a 6.346.488. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al tema de intangibles, que no es que sea muy extenso, pero pues ya me preocuparon con decirme que hay cosas que no vieron durante la carrera, que pretendía que reforzaran, pero que apenas las están aprendiendo. Pero entonces voy a proceder con lo de intangibles. Lo de el desmantelamiento tampoco entra en el parcial.
en este que vamos a hacer. Los intangibles, ¿qué son los intangibles para ustedes? ¿Qué es un intangible? Profe, buenas noches. Una marca. Hola. Una marca, un software, una licencia, el Buzzword. Muy bien. Exacto. El goodwill ya no está permitido bajo norma internacional. Ya vamos a ver. Muy bien, gracias. El objetivo de esta norma, ¿cuál es? Como todas las normas, el marco conceptual que define, que prescribe el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra norma. Esta norma requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si y solo si se cumple con ciertos criterios. La norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles y exige revelar información específica sobre estos activos. Los intangibles es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física de naturaleza inmaterial. Esto es lo que define la norma. Entonces, no monetario, sin apariencia física. O sea, por eso se llama intangible. Yo no lo puedo palpar. De naturaleza inmaterial. ¿Qué criterios deben cumplir? Que sean controlados por la entidad y que le generen beneficios económicos o no necesariamente económicos, que simplemente le generen un aumento en la productividad a la empresa o le generen una optimización de un proceso. No necesariamente tiene que estar ligado a la generación de beneficio económico, es decir, a la venta, porque yo puedo obtener una licencia y esa licencia simplemente para el departamento contable o una licencia de un software de digitalización. Entonces, me genera un beneficio más no un beneficio económico. Y que sea controlado por la entidad, es decir, que si yo lo adquiero, independientemente de que sea de la empresa o no, pueda tener el control sobre ese intangible. No pueden verse ni tocarse, pero son capaces de generar un enorme valor para las empresas. La inversión en activos intangibles conduce a un gasto con retorno a futuro, contribuyendo a la llamada economía del conocimiento. Recurso intangible, entonces un recurso controlado para obtener beneficios futuros y procedente de derechos legales. Reconocimiento en el balance, lo mismo que habla el marco conceptual de la norma, que sea probable que genere beneficios económicos o beneficios para la empresa y que pueda estimarse su valor de forma fiable. La información a revelar entonces en los estados financieros. Si la vida útil es indefinida o definida. Aquí les aclaro que la norma internacional hace alusión sobre la vida indefinida. Solamente la pueden estimar los que apliquen NIT plena. Pueden ser indefinida o definida. Y las NIT para pymes solamente pueden tener vidas útiles definidas. Y para los que tienen vida útil definida, habrá una depreciación y una amortización y una vida útil. Para los de indefinida solamente habrá una estimación de amortización anual. Los métodos de amortización, el valor en libros bruto y la amortización o depreciación acumulada, a la cual se le sumará el importe acumulado de las pérdidas por deterioro. Y las partidas del estado de resultado en las que esté incluida la amortización, la depreciación y una conciliación de los valores contables al inicio y al final del periodo, cuando es indefinida. Cuando la vida útil es indefinida. La amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante su vida útil. Es decir, que la amortización es la misma depreciación, solamente que tiene ese término definiéndolo, pero no es nada más que la depreciación. El importe en libros es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación financiera
después de deducir su depreciación acumulada o su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que se refieran al mismo. El valor razonable, pues como la norma lo estima para todos los activos y todos los pasivos o los costos y gastos, entonces es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición. ¿Qué tipos de intangibles tenemos? Entonces tenemos unos que son adquiridos, otros que son generados internamente y otros que proceden de una combinación de negocios. La vida útil es, entonces la entidad valorará la vida útil de un activo intangible y esta será finita o indefinida o definida. El periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo, o sea, su vida útil, el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad, la cuota de amortización o depreciación que debe cargarse como gasto del ejercicio, salvo que otra norma no lo permita o exija, y que se incluya en el valor en libros de los activos. Quiere decir que debe ser reconocido como un activo. Dice, con frecuencia las entidades emplean recursos o incurren en pasivos para la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles, tales como el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o de nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas, incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales. Ejemplo, vamos a ver entonces cómo se van a clasificar los intangibles, cuándo es adquirido, cuándo es generado dentro de la misma entidad. Entonces, una entidad adquirió una franquicia para explotar un negocio de comidas rápidas. ¿Ustedes saben qué es una franquicia? Sí, profe. ¿Qué es? Profe, es como, digamos así, en KFC, pues KFC directamente, digamos así, como Estados Unidos, pero pues uno puede comprar las franquicias, entonces para explotar ese mismo negocio, como lo que están haciendo en este momento. Exactamente, es una forma de negocio en el que una marca específica le cede a otra empresa la explotación de esa marca o el derecho de explotación. Efectivamente, como KFC, como McDonald's, todas esas empresas, ¿qué otra? Movistar también trabaja a partir de franquicias. ¿Qué otra que sea así de comida? No tengo presente. Sé que esas dos se trabajan bajo franquicias. Entonces dice que se adquiere una franquicia para explotar un negocio de comida rápida. Ese es uno de los ejemplos. El municipio de Palmira le vendió 100 licencias a una empresa de taxis para que operen en la ciudad. Las licencias son transferibles a operadores similares. Entonces, esas licencias también son intangibles. La empresa X adquirió una marca registrada y tiene intención de explotarla comercialmente. También son activos intangibles, conocimiento científico o tecnológico, licencias, propiedad intelectual, marcas, patentes, derechos de autor, licencias, franquicias y derechos de comercialización. Deben cumplir con la definición de activo intangible o su importe se reconocerá como gasto del ejercicio. Entonces, no todo lo que parece intangible lo es. Tiene que cumplir con la definición y tiene que cumplir con unos aspectos que vamos a ver ahora. Ustedes van a hacer break, muchachos.
Sí, profe. Profe, porfa. Bueno, entonces voy a terminar esta partecita de la teoría y cuando vaya a iniciar con los ejercicios paramos y luego al retorno los hacemos, ¿listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, un programa de computador entonces es un intangible, una patente registrada de un producto, el derecho de copia de una publicación o de un artículo, el derecho de producir o filmar una película, una lista de clientes adquirida, nombre de dominios de Internet, logotipo de una revista. Intangibles adquiridos. Los adquiridos, ¿cuál es el costo de esos intangibles adquiridos? Entonces es el precio de adquisición y los desembolsos adicionales, tal cual la propiedad, planta y equipo. Entonces, para colocarlo a disposición, pero cuando son adquiridos. Ejemplo de los costos directamente atribuibles. Los costos de los beneficios para empleados que surgen directamente de la puesta en marcha del activo. Los honorarios profesionales surgidos directamente de poner el activo en sus condiciones de uso. Y los costos de comprobación del funcionamiento adecuado del activo. Cuando son adquiridos. Entonces, vamos a parar aquí. ¿Cuántos minuticos? ¿10 o 15? 15, profe. Listo, entonces a las 8:05, por favor. Profe, ¿de cuántas preguntas es el parcial? De 10. ¿Y cuánto tiempo nos va a dar para resolver el parcial? 1 hora. Una Listo, horita. profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Salgamos entonces, vamos a parar y regresamos entonces a las 8:08.
¿Ya estamos? Sí, profe, aquí estamos. Bueno, gracias. Voy a mirar si es verdad que están todos. Franci Milena, por acá está. Perdón, yo que Franci Milena está en otro grupo. En otro grupo tengo una Franci Milena, tú eres Franci Juliet. Juliana Gaviria. Sí, señora. Sí, profe, acá estoy. Dayana Nieto. Acá estoy, profe. Gracias. Juliet Rojas. Presente, profe. Melissa Ríos. Presente, profe. Viviana Osorio. Presente, profe. Carolina Barrero. Carolina Barrero no es. Carolina, ¿qué apellido tiene? Mejía. Carolina Mejía. Carolina. Ok, no está. José Luis. José Luis. Nadli. Profe José Luis le contestó por el chat. Presente, profe. Gracias, Nadli. Sebastián. Buenas noches, profe. Hola. Profe, buenas noches, soy Carolina Mejía, qué pena que no escuché. Ah, gracias. Juliana Otero, ya. Juliana Otero. Presente, profe. Juan Camilo Caña. Gracias, Juan Camilo. Erika Janet. Presente, profe. Lina. Presente, profe. Gracias. José Luis está. Angie Tatiana Daza. Gracias. David. Me escribió que estaba fallando la conexión, pero ya se pudo conectar. David, ¿estás? Michael. Presente, profe. Luz Adriana García. Gracias. Jenny Carolina. Presente, Hoyos. Melissa López. Presente, profe. Gracias. Yorleni Marín. Presente, profe. Vanessa Miranda. Presente, profe. Y Jessica Ospina. Profe, ella fue la que la llamó ahora en el descanso. Ok, gracias. Diego Ferney. Presente, profe. Gracias, bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar con los intangibles. Tema muy interesante. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de una adquisición. Dice que una empresa que se dedica a la explotación de minas de asfalto y adquiere licencia para explotación de mina por 120 millones. Entonces, tenemos la especificación de los criterios de esa mina. Dice que si es identificable, no tiene apariencia física, es de carácter no monetario y surge de derechos contractuales. Efectivamente, entonces tenemos un ejemplo de un intangible
Lo estamos identificando como una licencia, no tiene apariencia física y surge de derechos contractuales. La entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. ¿Será que entonces esta entidad perdón, que aquí me está escribiendo Michael algo. Dice 7 de noviembre. Michael, ahora reviso entonces el taller porque yo lo acabé de mirar y dice 7 de noviembre, fecha límite 7 de noviembre a las 21:30. Pero ahora lo reviso entonces, cuando ustedes estén presentando el parcial. Bueno, entonces dice que evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. Lo puede registrar como un intangible o no, según lo que hemos visto hasta el momento. Sí, profe. Sí, profe. Porque una si va a licencia. explotar la mina, sí va a tener beneficios futuros económicos. Ah, bueno. Entonces, debe de existir para registrarlo como un intangible, no solamente debe tener la licencia, porque yo puedo estar en ese apartamento y decir, ay, acá tengo una mina de oro y adquirir una licencia para esa explotación. No, tiene que existir la certeza de que allá en esa mina efectivamente voy a hacer una explotación de ese material que estoy diciendo, ¿cierto? Tiene que existir esa evidencia de que efectivamente existe ese material allá. Vamos a mirar el por qué les hago énfasis en este pedacito. Dice, generados internamente. Es decir, una empresa dice, vamos a hacer un análisis, un estudio, una investigación y vamos a crear algo, ¿cierto? Entonces, un activo intangible surgido del desarrollo en un proyecto interno. Se reconocerá como tal si la empresa puede demostrar los siguientes aspectos. Que técnicamente es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o venta. Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible. Y la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro. La empresa debe demostrar la existencia de un mercado para la producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso que vaya a ser utilizado internamente, la utilidad del mismo para la empresa. Es decir, consigo unos ingenieros para que me hagan un software que necesito exclusivamente para manejar mis inventarios. Entonces, ¿qué tiene que demostrar? Que eso técnicamente sí le va a servir y le va a otorgar beneficios a esa empresa. No económicos, pero sí le va a otorgar el beneficio de optimizar el proceso de los inventarios. Tiene que demostrarlo. O que si en algún momento yo quiero vender ese intangible pueda tener un valor, pueda ser asignado un valor y pueda generar un beneficio a otra empresa en particular. Dice, la disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el desarrollo. Su capacidad para medir de forma fiable el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo. Estos generados tienen una particularidad. Costo de un activo intangible generado internamente, que son entonces los desembolsos incurridos del momento en que el elemento cumple las condiciones antes mencionadas para su reconocimiento. Es decir, la etapa de desarrollo tiene dos momentos. Uno en el cual hago el inicio, en el cual es solamente un proyecto. Durante esa etapa, todos los desembolsos incurridos van a ser gastos. Yo voy a tener que afectar mi estado de resultados con todos esos desembolsos. Por ahora no puedo reconocer ese intangible.
no lo puedo hacer porque tan solo es un proyecto, aún no tengo nada demostrable. Lo puedo ir registrando, puedo ir capitalizando esos valores como un intangible en el momento en que pueda demostrar que sí va a ser de uso, que va a ser un intangible y que cumple con todas esas condiciones que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son esos costos directos imputables? Entonces, los desembolsos en los materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del activo intangible. Los sueldos y salarios, así como otros similares del personal encargado directamente de la generación del activo. Y los desembolsos directamente atribuibles a la generación del activo, como los honorarios de registro de la propiedad, la amortización de las licencias y las patentes necesarias en su desarrollo. Entonces, un activo intangible generado internamente. La empresa de energía inició el 1 de marzo del 2020 investigaciones con el fin de establecer algunos superconductores hipertérmicos para ser usados en un mismo tramo, para solucionar un problema de pérdida de energía por recalentamiento de los conductores. En el proyecto participan un ingeniero líder, 2 ingenieros auxiliares, un técnico electricista, y tienen activos de laboratorio con todo el equipamiento, el banco de pruebas y materiales. Entonces hay 4 personas de mano de obra y tienen unos activos destinados para el desarrollo de ese intangible. Costo de la fase de investigación. Entonces, como es una fase de investigación, como todavía no puedo probar que en ese tramo se va a solucionar la falla que se está presentando, entonces por ahora esta fase debe de ir totalmente con afectación al resultado. Todos van a ser gastos. Todos esos desembolsos que se hagan en esta etapa van a ser gastos. ¿Por qué? Porque aún no se cumple con los requisitos para reconocer el activo. Aún no puedo probar que me va a generar un beneficio. Aún no puedo probar que sirve para solucionar ese problema. Y además, la norma dice que no se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación en proyectos internos. Costos de la fase de desarrollo. Entonces, igual, en la etapa de desarrollo, en este ejemplo concreto, aún no se puede demostrar que efectivamente va a ser un intangible para la empresa. Entonces, todo va con afectación al resultado. Y dice, aún no existen las condiciones para reconocerlo como intangible. Y la fase de desarrollo 2 dice que en este punto la empresa ya encontró como la fórmula o, ¿qué puedo decir yo? Ya encontró cuál va a ser la solución a ese problema, de ese recalentamiento. Ya descubrió de qué forma van a solucionar esa falla y en este momento pueden demostrar que es una etapa de desarrollo en la cual se puede reconocer el intangible. Entonces, ¿cómo lo va a reconocer? Como una patente y que además ha incurrido en 3 millones de pesos adicionales. Entonces, inicialmente esta segunda fase de desarrollo fue registrada como con afectación al resultado. Pero en esta etapa, o sea, en la fase 2, pueden existir fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, hasta que logren los resultados, ¿cierto? Entonces, en esta etapa 2, ya los ingenieros descubrieron que cuál era el dilema que tenían, y entonces en este momento ya pueden decir, sí, ya logramos y se debe reconocer, ya cumplimos con todos los requisitos y lo vamos a reconocer. Entonces, ¿qué hay? Hay unos gastos
por esa fase de desarrollo una afectación del resultado. Entonces, ¿qué se hace? Se reconoce la patente por esa fase de desarrollo, se registra el desarrollo del activo y los bancos como ese costo adicional. Otro ejemplo de adquisición. Entonces, la empresa La Delicia el 1 de enero adquirió con cheque una franquicia por 200 millones de pesos, la cual tiene una vida útil de 8 años. La entidad tiene dentro de sus políticas el uso del modelo revaluado para la valoración posterior de los activos y la eliminación directa de la depreciación y amortización contra el activo en caso de que éste se revalúe. Perdón. ¿Qué tenemos entonces aquí? Que los intangibles se valoran, los métodos de valoración de los intangibles son exactamente iguales a los de propiedad, planta y equipo, a su modelo de costo o a su modelo revaluado. Dice entonces que el 31 de diciembre del mismo año, el mercado de la franquicia el valor de mercado de la franquicia es de 220 millones. Adquirí el 1 de enero por 200 millones. Y el 31 de diciembre ya la franquicia estaba valorada en 220 millones. Y que tiene 8 años de vida útil. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Un registro de una patente por 200 millones de pesos contra bancos, si fue que lo adquirimos directamente de nuestro capital, o un préstamo, como sea que lo adquiramos, ¿cierto? Efectivamente, la depreciación se hace como el método de línea recta de propiedad, planta y equipo, de los tangibles. Tenemos entonces que en ese primer año la depreciación es de 25 millones de pesos y que el valor neto en libros de esa patente es de 175 millones. Quiere decir entonces que esta franquicia o este intangible tiene una vida útil definida. Por lo tanto, por eso le asigno una vida útil y tiene un valor de desgaste o depreciación o amortización anual o mensual. En este caso sería anual, dividido en 8 años, me da 25 millones de pesos. El valor neto en libros que tengo a 31 de diciembre es de 175 millones. El valor o costo razonable a 31 de diciembre, el valor razonable, el valor de mercado de esa franquicia es de 220 millones. Mi valor neto en libros es de 175 millones. Tengo una variación de este activo de 45 millones. Hasta aquí es exactamente igual a lo que teníamos, costo revaluado de propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Pero aquí entonces ya no hallamos ningún factor, sino que lo reconocemos directamente. ¿Qué hacemos? Eliminamos esa depreciación acumulada. O sea, reversamos esa depreciación que habíamos causado y aumentamos el valor de la patente. Perdón. Eliminamos esa depreciación contra la patente. Entonces nos queda un reconocimiento por valorización, entonces aumentamos la patente en esa diferencia contra un superávit por valorización. Entonces, ¿en cuánto nos va a quedar? Profe. Señora. Qué pena, es que me perdí. ¿Por qué estamos eliminando la depreciación? Porque necesitamos reevaluar ese activo. Entonces, como yo no lo vamos a hacer por el método de reevaluación como lo hacíamos con los activos fijos, que aumentábamos el valor del activo y aumentábamos el valor de la depreciación para hallar el valor neto,
el costo razonable, entonces aquí lo que tenemos que hacer es reversar esa depreciación. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a rebobinar, vamos a devolvernos a lo que hacemos el 31 de diciembre, ¿cierto? El 31 de diciembre registramos un gasto por depreciación de 25 millones. Y registramos una depreciación acumulada por exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué tengo? Un valor de activo de 200 millones. ¿Qué necesito? Que el activo me quede en los 175 millones, pero no con la depreciación porque debo eliminar la depreciación. Entonces, ¿qué hago? Elimino esa depreciación, la 1592, o esa cuenta 15 de depreciación acumulada, la reverso y me va a quedar en cero. Al quedarme en cero, el activo me va a quedar por los 200 millones de pesos, ¿cierto? Entonces lo que hago es sacarle esos 25 millones a mi activo, a mi intangible, para que me quede en los 175 millones. ¿Y qué hago? Entonces hago el reconocimiento por valorización, haciendo que aumentando esa patente en la diferencia que tengo, que son 45 millones de pesos. Entonces registro los 45 millones contra un superávit por valorización o revalorización de activos por 45 millones. Profe, una consulta. ¿Ha entendido? Señora. Yo no entiendo dónde salieron esos 220 millones que usted coloca al restar los 175 para que los 45. Ahí en ese pedazo no entiendo. Bueno, entonces mira, lo que pasa es que el ejercicio dice que la adquirí por 200 millones y que tengo una política con base de modelo revaluado, o sea, una valoración posterior, y la voy a hacer al año de adquisición de esa franquicia. Y al cumplir el año de adquisición de esa franquicia, me dice que el 31 de diciembre de ese año, la franquicia ya vale 220 millones. Ah, ok, profe, Y muchas ahí, gracias. No ahí había es visto. donde saco los 220. ¿Cierto? Gracias. Entonces, ¿entendido? Valor de mercado de esa franquicia a 31 de diciembre, 220 millones. Aparentemente solo subió 20 millones, pero no es así porque se supone que yo el 31 de diciembre tengo que registrarle una depreciación acumulada o una amortización a ese intangible porque tiene una vida útil definida. ¿En cuánto se definió? En 8 años. ¿Cuánto es esa depreciación? 25 millones. Entonces, se supone que yo hago un registro con afectación al resultado de gasto por depreciación de 25 y una depreciación acumulada crédito de 25 millones, es decir, donde registramos en la 1592 para propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasa entonces cuando voy a registrar el costo revaluado? Como es un intangible, yo lo que hago es hallar la diferencia, lo que me tiene que variar ese activo, ese intangible, y lo que hago entonces es, el primer paso es hacer la eliminación de la depreciación. ¿Cómo lo hago? Entonces, depreciación acumulada, esa cuenta que tengo allá en la 15, la reverso y quito esos 25 millones a mi activo. ¿En cuánto me queda entonces mi activo? Con un valor neto en libros de 175 millones. Ahora, ¿qué voy a hacer? El reconocimiento de esa diferencia. ¿Cómo lo hago? Entonces lo hago como patente, 45 millones y un superávit por valorización de 45 millones. ¿Ahora sí entendimos mejor o no? Todavía no me hice entender. Sí, ya, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ese activo cumple con la definición
¿Por qué? Porque es un intangible, es adquirido, entonces ahí no necesitamos ni demostrar que tuvimos etapa de desarrollo, que tiene beneficios económicos, es una franquicia, entonces efectivamente la adquirí ¿para qué? Para que mi empresa tuviese un nombre X, que tiene una trayectoria, que tiene un sabor particular y necesito explotar esa franquicia, ¿cierto? ¿Qué me va a generar? Beneficios económicos, entonces efectivamente me cumple con la definición. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir de manera fiable, me genera beneficios económicos futuros, se midió a su costo, a su valor de adquisición y se define en su política el método de valoración posterior permitido por la norma, que es a su costo, al modelo del costo, que el modelo de costo dijimos que era su costo de adquisición menos las depreciaciones menos el deterioro, o a su modelo revaluado, que es en este caso el modelo que escogió esta empresa y efectivamente lo hizo. Muchachos, ya pueden ingresar entonces a plataforma. Ya es hora, lo coloqué a partir de las 8:35, son las 8:34, me dio justo el tiempo para la explicación de este tema. Muchas gracias por estar ahí, yo sigo conectada hasta las 9:30. Voy a estar aquí, voy a ir revisando tallercitos, los que ya los han colocado. Voy a revisar la hora de cierre de la presentación de ese taller. Si no estoy en lo correcto, la modifico para que lo hagan mañana hasta las 9:30. Muchas gracias, muchos éxitos, concentrados en ese parcial. Lean muy bien cada una de esas preguntas. De eso depende que tengan respuestas correctas. En leer muy bien. No es nada diferente al taller, son preguntas muy similares. Entonces, muchos éxitos, muchachos, y aquí voy a estar. Feliz noche si no me necesitan. Gracias, profe. Que les vaya Ok, muy profe, bien. muchas gracias. Con todo gusto, ustedes muy amables.